Dylan. Yo, profe. Profe, una reseña es leer, digamos, leer un libro o ver una película y entonces sacarle como conclusiones, sacarle análisis, valoración, conclusión y introducción de qué se trata, qué podemos aprender del libro, qué nos está enseñando y, y su actor principal y ya. Listo. Muchísimas gracias, Dylan. Salomé, complementa, por favor. Profe, para mí una reseña es una opinión y Gracias. una opinión propia que tú sacas de un texto o sí, una película, de algo que se te presenta. Listo, perfecto. Mateo. Profe, para mí una reseña es un análisis sobre cualquier obra literaria, pero digamos que algo muy importante sobre la reseña es no confundirla con la opinión, porque la reseña es una forma de expresar, o sea, no expresa subjetividades, ¿sí? No es como dices, a mí me parece, sino simplemente lo que se sabe sobre ese tema. Entonces, lo más importante sobre una reseña es que no tenga datos propios del autor, que no sea algo como que yo opino o no sé qué, o sí se puede poner, pero como una recomendación. Pero en especial la reseña es una recomendación, pero que está basada ay, ¿cómo se llama? La Como objetividad. en bases, en demostraciones. ¿Acciones? Listo. Listo, chiquitos, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Entonces, mis amados, cuando hablamos de una reseña, claramente estamos hablando de ese texto o ese resumen o esas indicaciones que nos hablan, puede ser de un texto, de una serie, de una película, de un programa, etcétera. ¿Listo? Mateo dijo algo que es supremamente importante y es que una reseña no es subjetiva, sino objetiva. ¿A qué se refiere eso? Cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de que es mi percepción y mi gusto. Entonces, por ejemplo, yo leo un libro llamado El Principito. Entonces, yo leo el libro personalmente no me gustó porque no es el tipo de literatura, porque no entendí los simbolismos, porque me hizo dar sueño, por lo que sea, pero yo la reseña no la voy a escribir en base a lo que yo sentí, en base a si me gustó o no me gustó, sino en base a su contenido, ¿listo? Entonces, el libro tiene ciertas características de simbolismo, de fantasía, de no sé qué, lo que tiene ahí, lo que es objetivo, ¿listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de las reseñas. Otra cosa también importante es que una reseña es como un breve resumen o una breve introducción, pero esa reseña, aunque toca temas importantes del contenido que tiene el artículo, no debe generar spoiler, ¿listo? Entonces tenemos que tener cuidado con el spoiler, recordando que el spoiler es adelantar pues hechos importantes o revelantes relevantes, perdón, yo es que revelantes, relevantes dentro de la misma obra, ¿listo? Llámese serie, llámese película, llámese libro, llámese historia, ¿listo, chiquitos? No sé si es claro, hasta ahí alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Emily, tienes tu manito levantada, cuéntanos. No, profe, qué pena para leer. Ah, listo. Entonces, hermosos, hoy vamos a hablar de un tema que es claramente diferente, pero que va de la mano, ¿listo? Entonces, hoy vamos a hablar de la opinión en las producciones textuales. Emilia, ayúdame por favor leyendo introducción, hermosa. Ok, profe. Cuando lees o escribes, perdón. Cuando lees o escribes, das tu opinión. Hoy trabajaremos en el tema de la opinión. En las producciones textuales, la capacidad de expresar opiniones sobre un texto no solo es fundamental para el análisis crítico y personal, sino que también desempeña un papel crucial en nuestra vida.
especialmente en el estudio y comprensión de la palabra de Dios. Al leer e interpretar diversos textos, se abre la oportunidad de reflexionar sobre los mensajes que contienen su relevancia en nuestro entorno actual y su impacto en nuestras decisiones y valores. Muchísimas gracias. Entonces, chiquitos, el título del día de hoy es La opinión en las producciones textuales, pero no podemos entender lo que es la opinión en las producciones textuales sin antes entender qué es la opinión. ¿Listo? Entonces, la opinión es una idea subjetiva, es decir, una idea mía propia en base a algo que está estipulado. ¿Listo, chiquitos? Cuando hablamos de que es una opinión mía, quiere decir que no es la verdad absoluta, porque a veces creemos, no, es que porque yo lo digo, que porque yo lo estudié es así. No, al ser una opinión, pues puede ser variable, ¿no? Hoy puedo tener una opinión, pero en referencia a una experiencia, a un acontecimiento, a algo que me dijeron, yo puedo cambiar esa opinión, ¿sí? No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado que voy a un sitio, yo les he contado que a nosotros como familia nos gusta mucho la hamburguesa. Entonces yo voy a ese sitio como hamburguesa, me gusta la hamburguesa, es rica, vuelvo a ir, voy recurrentemente, pero si llego y cambia algo, seguramente mi opinión respecto a esa hamburguesa que me gustaba ya no me va a gustar. Si cambia, por ejemplo, la carne, pues ya uno dice, no me gusta, ¿sí? O viceversa, me gustaba, pero ahora me gusta muchísimo más. Entonces, al ser algo personal, pues puede generar cambios en cualquier momento, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de opinión sobre producciones textuales, o en este caso producciones en general artísticas, pues básicamente debemos tener en cuenta, chicos, que nosotros, aunque es una opinión personal, debemos tener mucho cuidado en cómo las vamos a dar, ¿no? Nosotros no podemos dar opiniones a la ligera sin tener conocimiento, sin tener argumentos, sin generar una investigación. No es como, no, a mí no me gustó, ¿por qué? Porque no me gustó y ya. No, ¿sí? O sea, siempre debemos tener la capacidad de argumentar el por qué y tener mucho cuidado, porque aunque la opinión no siempre tiene que ser positiva, aunque demos una opinión negativa, debe ser con amor y respeto. ¿Listo, chiquitos? No sé si hasta ahí alguno tiene alguna pregunta o comentario. Listo, entonces vamos a seguir. Objetivos de hoy. 1, identificar y leer diferentes textos. 2, emitir opiniones. 3, escribir diferentes textos resaltando la opinión personal. Que el Señor nos ayude a poder lograr los objetivos. Y ahora vamos a nuestra idea fundacional. Juanita, ayúdame leyendo la idea fundacional, por favor. Los textos nos permiten comprender sobre el mundo que nos rodea y es como Dios nos da la sabiduría divina. Muchísimas gracias, Juanita. Entonces, mis amados, es a través de la literatura, es a través de los escritos, es a través de la comunicación que nosotros nos enriquecemos cada día en conocimiento y sabiduría. Por eso, chicos, debemos tener la capacidad de que cada cosa que nosotros leemos, cada cosa que evidenciamos, cada cosa que llega a nuestra vida, poderla analizar de tal manera que podamos sacar una opinión con argumentos de cada una de esas cosas. No sé si han escuchado, chiquitos, y es una realidad, y yo espero que el Señor traiga conciencia sobre sus vidas, sobre esto, porque hoy en día las personas no quieren pensar. Entonces, hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, que la verdad para mí es muy útil, es una herramienta que le podemos sacar mucho provecho, pero hoy en día simplemente yo te digo, haz una reseña, tú así le dices a la IA, hazme una reseña, no sé, de El Principito, vuelvo con El Principito, que es el que se me ocurre, la IA te la hace y tú ni siquiera te tomas el trabajo de leer para ver qué fue qué es lo que vas a poner en tu foro o en tu tarea. Ni siquiera te tomas el trabajo de leer. Porque hoy en día nos gusta más ver videos en YouTube, nos gusta más los Reels, el TikTok,
los juegos, el PlayStation, que generar pensamiento crítico y que construirnos como sociedad. Entonces, no digo que estas cosas estén mal, no, pero sí digo que cada cosa, uno debe tener un tiempo limitado y dos, que sí nos debe preocupar no solo estar en eso, sino también construirnos nosotros mismos, listo, chiquitos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos o cuando vamos a la iglesia y, por ejemplo, el maestro o el pastor nos dice, venga la historia de Sansón, yo sí creo que nosotros deberíamos tener la autonomía de llegar a la casa, buscarla en la Biblia y leerla, ¿sí? No porque nos obliguen, no porque mi mamá me diga, no porque me lo dejen de tarea, no porque me saque un 100, sino por construirnos, ¿sí? Por ejemplo, no venga, que es que hoy en día las personas están diciendo que, por ejemplo, eso, que podemos ser lo que querramos, que podemos ser árboles, que podemos ser perritos. Venga, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque el Señor lo hizo así. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con su desarrollo? O sea, no quedarnos, no comer entero, chicos, sino poder tener una opinión de cada cosa. Por ejemplo, en mi casa hay un problema familiar. ¿Qué postura y qué opinión tengo yo de este problema familiar? ¿Me parece que está bien? ¿Me parece que tiene la razón o no la tiene? En esto sí tiene la razón y en esto no. Ser muy, muy críticos, y no estoy hablando de crítica, sino de tener un pensamiento crítico, chicos, donde nosotros nos obliguemos a pensar, a sacar conclusiones, a hacer resúmenes, a tener conceptos de la vida, porque realmente, chiquitos, hoy en día todo ese tema educativo no solo se está acabando, sino que ya ni siquiera nos causa interés. No sé si hasta ahí tienen dudas, preguntas, aportes, comentarios. ¿Qué tan rara esa gente, profe, que quiere ser disque árboles? ¿Qué es eso, what? Y imagínense la falta del Señor, porque finalmente, pues nosotros no estamos para juzgar, ¿no? Pero claramente es la falta de Dios en la vida, chiquitos. Lo que nuestro mayor regalo es tener al Señor en nuestra vida, porque Él es quien nos da identidad, Él es quien nos direcciona, Él es el que nos da, nos dignifica también como personas. Entonces, pobrecitas esas personas, porque creo que es un tema bastante duro, que uno dice, Dios mío, ¿cómo haciendo Dios un trabajo tan hermoso, uno va a querer ser un árbol? Entonces, es como son las cosas del Señor. Eli, ayúdame por favor leyendo este párrafo. La opinión en la literatura se refiere a las evaluaciones subjetivas que los lectores o críticos emiten sobre una obra. Estas valoraciones se basan en criterios estéticos, éticos o personales y pueden estar influidos por las creencias, la cultura y el contexto del lector. Por ejemplo, un lector puede valorar positivamente una obra por su originalidad, mientras otro podría criticarla por la misma razón. Muchísimas gracias, Eliana. Aunque estamos hablando de libros chiquitos, es importante que entendamos que la opinión de las personas no nos define, ¿sí? Unas personas pueden criticarte por hablar duro y otras pueden valorar que tú hablas duro, ¿sí? Entonces, a veces como que nos dejamos también influenciar mucho por lo que dicen las otras personas, olvidando que finalmente pues son opiniones y ya, quien dice que nosotros somos es Dios, no las personas. Entonces ahí se los dejo como reflexión. Cuando hablamos de las opiniones, en este caso en la literatura, chicos, debemos saber que hay personas que están especializadas para eso. Pero hoy en día, con todo el tema de las redes sociales y demás, donde buscamos recomendaciones para absolutamente todo, pues ya hay más personas que se toman como el trabajo, el tiempo, sí, la labor de hacer todo este tema de reseñas, opiniones y demás para poder orientar a las personas, ¿sí? Cuando hablamos de una opinión, estamos hablando, y acá lo dice clarísimo, clarísimo, subjetivas de los lectores. Subjetiva es decir, de esa persona. No quiere decir que porque él lo dice, así es.
Entonces, creo que esto lo debemos aplicar en general para todo. Tener mucho cuidado, no solo con las opiniones que damos, sino con las que recibimos. Y saber que pues finalmente es el pensamiento de esa persona y no tiene por qué influenciar en mí. ¿Listo? Dice acá, finalizando, dice, cuando hay opiniones, en este caso literarias, un, eh, uno que opina o un crítico puede valorar la obra por lo original, pero otro, dependiendo de su perspectiva, puede simplemente criticarla por la misma razón. ¿Listo? Mis amores, volvemos 10 en punto. ¿Listo, chiquiticos? Ya nos A vemos jugar. nuevamente. Chao, profe. Chao. Ya, profe, Vamos. ya nos vemos. Chao, profe.